Hola, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Oye, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar, tú que asistes a una iglesia o que estás, en alguna iglesia, ¿te has preguntado alguna vez si a esa iglesia a la que tú asistes es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó? O has tenido alguna vez alguna duda de que posiblemente a lo mejor estás en una iglesia que pues que no es la que Jesucristo fundó, pero tu líder o sus líderes de esa iglesia te dicen que esa es la verdadera iglesia, y si vas a otra iglesia te van a decir lo mismo. Y ¿alguna vez has sentido tú esa necesidad de saber la verdad, de cómo saber, o sea, la necesidad de cómo saber cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es esa verdadera iglesia que Jesucristo fundó? Porque si sabemos que Jesucristo fundó una sola iglesia y ya hay muchas, entonces muchas son falsas y solamente una es la que es la verdadera. Pero ¿cómo saber tú cuál es esa iglesia si todas a donde tú vas o a donde has ido te han dicho que es la iglesia de Jesucristo, que esa es la iglesia que Jesucristo fundó? Hoy te voy a dar una razón, o te voy a dar una, ¿cómo se puede decir? Te voy a dejar la clave para que tú sepas cuál es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó. Con esto yo creo que no hay ninguna duda de que tú puedes saber cuál es la iglesia que Jesucristo fundó. Este, Antes de decirte cuál es esa clave, cuál es esa, pues, cómo puedes tú saber si estás en la iglesia de Jesucristo? Déjame contarte un poquito de mi testimonio. Yo hace muchos años, estoy hablando de aproximadamente unos 20 años ya, yo andaba con esa duda de que yo pensaba, decía que quizás en la iglesia donde estaba, donde yo me reunía, que es la iglesia católica, a lo mejor posiblemente no era la iglesia de Jesucristo. Entonces por ahí se me acercan a dos personas, no voy a decir el nombre aquí para no quemarlos, ¿verdad? Pero pues son hasta familiares, uno es familiar mío. Entonces, se acercan a mí y empiezan a invitarme a la iglesia donde ellos se reunían, y uno pues era el pastor. Y empezaron a evangelizarme, empezaron a irme a visitar a la casa, incluso llevaban hasta películas así de películas religiosas donde yo pues podía instruirme, ¿verdad? y este y esta persona que es mi pariente, que es de mi familia, es familiar mío, me decía un día, me dice: oiga, pues ¿sabe qué? Mire, pues usted ya está listo para bautizarse, ya con lo que le hemos predicado y con lo que le hemos evangelizado, usted ya está listo para bautizarse. Entonces yo recuerdo que insistía tanto que un día yo le dije: pero es que yo ya estoy bautizado. Y me dice: ¿usted se acuerda cuando lo bautizaron? Y le digo: no, no, le digo, porque yo era niño cuando me bautizaron. Dice: entonces ese bautismo no sirvió, no vale, porque usted no se acuerda. Y en el Evangelio de Marcos, creo, parece que es en el capítulo 15 versículo 16, o en el capítulo 16 versículo 15, algo por allí así dice que para bautizarse uno tiene que creer. Y él me decía: ¿y usted cómo podía creer si usted es un niño? Pues con ese texto bíblico a mí me asustaron. Y luego ese texto bíblico dice que el que se bautice y crea se salvará, y el que no se condenará. Y entonces yo ya todo asustado, pues un día le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Pues yo me voy a bautizar. Y mi esposa me dice: ¿pero tú ya estás bautizado? Y le digo: sí, pero ya a mí me dijeron que ese bautismo no sirvió porque es un bautismo de niños, y el bautismo de niños pues no es válido. Entonces, pues con ese argumento me quisieron mm, llevar a su iglesia, bautizarme y todo. Pero resulta de que un día mi esposa, cuando me ve ya, o sea, como muy decidido, va a la parroquia donde a veces asistíamos nosotros, y le dice a una señora que daba el catecismo allí en esa parroquia, le dice que yo me voy a ir a otra iglesia, y que me voy a bautizar allá, y le pregunta que si no era posible que ella fuera a evangelizarme
a la casa. Y dice, claro que sí, dice, yo voy. Y entonces un día yo llego a la casa y me dice mi esposa, me dice, ¿sabes qué? Dice, va a venir fulana de tal a evangelizarte para que tú no te vayas con estas personas, porque yo no me voy a ir de la iglesia católica, yo me voy a quedar aquí. Si tú te quieres ir, dice, tú te vas a ir solo, porque yo no me voy a ir y mis hijos tampoco se van a ir contigo. Entonces yo esa vez recuerdo que yo ya como ya estaba bien adoctrinado por esas personas, le digo, pues si tú traes a esa señora, yo voy a traer a Julano y al pastor para que ellos dejen a tu amiga en vergüenzas aquí. Y resulta, hermanos, de que esta señora llegó a la casa, pero como yo ya le había hablado a mi familiar y al pastor, ellos vinieron, ellos vinieron y le enfrentaron a la señora. Y la señora, me di cuenta yo de algo, que la señora como que no sabía mucho de la Biblia, pero sabía algo sabía. Porque resulta de que estas personas empezaron a decirle, la iglesia católica es esto, que la iglesia católica no es la iglesia que Jesucristo fundó, que los católicos son unos mentirosos y bueno, un montón de cosas. Y la señora dice, oiga, dice, yo le dice a mi esposo, oiga, yo no vine a esto. Yo no vine a tener un debate aquí con estas personas. Dice, si es así, dice, yo mejor me retiro, porque yo no vine a esto. Y estas personas insistían, no, que ¿por qué se va? Que ustedes los católicos están equivocados, que esa no es la iglesia que Jesucristo fundó. La iglesia que Jesucristo fundó es donde nosotros estamos y nosotros se lo podemos demostrar con la Biblia. Y allí me di cuenta de que la señora pues no sabía mucho de Biblia. Entonces como yo ya estaba bien adoctrinado por estas personas y yo ya lo sentía como que decía, estos son mis gallos, ahorita a esta señora la van a dejar en vergüenzas aquí. O sea, yo estaba apoyando a esas dos personas ya y estaba en contra de la señora. Y por llevarle la contra a mi esposa también y por todo eso pues yo estaba esperando que estos pastores pues desenmascararan a esta señora. Pero saben, hermanos, pasó algo muy que a mí así como podríamos decir, que a mí me iluminó la mente. Porque resulta de que esta señora, perdón, les dice, bueno, ustedes insisten en que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Dice, yo les puedo dar muestras de que la iglesia que Jesucristo fundó no es la que donde ustedes están, es la iglesia católica. Y aquí, hermanos, aquí pongan mucha atención, aquí es donde yo entendí que la única iglesia que Jesucristo fundó, o que la única iglesia sí, que la iglesia que Jesucristo fundó es la iglesia católica por esta razón. Escuchen, esta señora les dice, pues a ver, yo les voy a dar nombres de mi iglesia, de la iglesia que Jesucristo fundó. Les voy a dar nombres de pastores del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, hasta este siglo en el que estamos, dice. Yo les voy a dar nombres y yo quiero que ustedes me den nombres de su iglesia, de sus pastores, del primer siglo, del segundo, o es más, dice, del que ustedes quieran. Y esta señora empezó a dar algunos nombres de los pastores, de los cristianos del primer siglo, del segundo siglo. Y esta señora decía, este hombre era de su iglesia. Dice, no, este hombre era de la iglesia católica. Este nombre es de la iglesia católica, y este otro también, y este otro también. Estos pertenecían a la iglesia católica. A ver, a ustedes ahora denme un nombre de su iglesia, del primer siglo, del segundo. Es más, dice, del que ustedes quieran hasta el siglo XV. Denme un nombre. ¿Y saben qué? Estos hombres se quedaron callados. No respondían, y yo casi detrás de ellos, pues, o sea, echándoles porras, no les gritaba, pero yo decía, ánimo, échenle, a ver, saquen un nombre de su iglesia, de la iglesia donde nosotros vamos a estar y todo esto, para que esta señora entienda que esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pues esos hombres no pudieron dar ningún nombre, ninguno, de su iglesia, y allí fue donde yo entendí que si no podían dar ningún nombre de esos pastores, significa una cosa, significa que no existían,
que solamente la única iglesia que existía en aquellos tiempos, en el primero, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en el 10, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, era la iglesia católica. No existía ningún hombre, o sea, no existía ningún hombre de un pastor porque no existía la iglesia. ¿De dónde los iban a agarrar? Y es allí donde yo me doy cuenta y digo, entonces, esta iglesia, ¿de cuándo viene? ¿De cuándo se fundó? Pues me doy cuenta después de que esta iglesia fue fundada en 1900, en el año 1900 y feria. Y entonces podríamos decir, yo podría decir, bueno, si estos hombres dicen que ellos, su iglesia, es la que Jesucristo fundó, pero nació en 1500, en 1600, en 1700 o así, entonces podría decir yo, bueno, entonces Jesucristo mintió en Mateo 28:20, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si es así como ellos dicen que su iglesia es la que Jesucristo fundó y esa iglesia nació después de 1500 años después de Cristo, significa que entonces Cristo nos mintió cuando dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo nos mintió. Y entonces esa iglesia en la que esta señora daba nombres de pastores, de obispos, de sacerdotes, de todo eso, entonces ¿de dónde los agarra? Y si nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar nombres de personas cristianas que estaban en la iglesia. Pero ¿cuál es esa iglesia? Si ellos no existían. Les doy un ejemplo. Aquí en México tenemos una iglesia muy famosa que se hizo muy famosa por las cosas que hizo su pastor, su líder, que por cierto está en la cárcel, la Luz del Mundo. La Luz del Mundo, pueden buscar ustedes su historia y van a encontrar que esa iglesia fue fundada en 1926. O sea, va a cumplir 100 años. Para el 2026 va a cumplir 100 años. Y podríamos preguntarnos, bueno, y ellos dicen que ella es la iglesia de Jesucristo. Y si esa es la iglesia de Jesucristo, yo les pregunto, bueno, ¿y dónde estuvo durante casi 900 años? 1800 años. 1800 años y feria, ¿dónde estuvo? Entonces significa que Jesucristo nos mintió cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego lo que dice en Mateo 16:19, donde dice que esa iglesia que él funda y que deja como encargado a Pedro, que le dice que ni las fuerzas del infierno la podrán vencer, entonces nos mintió. Porque allí en Mateo 16:19 dice que le dice Jesucristo a Pedro que él le dará las llaves del reino de los cielos y que esa iglesia no la podrá vencer ni siquiera las fuerzas del diablo, o sea, las fuerzas del infierno. Entonces, ¿nos mintió o qué? Analicen esto, hermanos, analicen esto para que ustedes, y esto es para aquellas personas que a lo mejor se van a topar con este video o que que están en otra iglesia y que están como pensando, como dudando. Pues vean, quieren conocer cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, cuál es la iglesia que Jesucristo fundó. Busquen la historia. Ya no les puedo decir yo con la Biblia. Yo con la Biblia les puedo demostrar que la iglesia que Jesucristo fundó es la iglesia católica, la dueña de la Biblia. La iglesia católica es la que reunió todos los libros de la Biblia. Pero si ustedes no quieren con la Biblia, pues váyanse a la historia. Busquen la historia. Vean todos esos hombres que eran cristianos en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, y vean pregunten de a qué iglesia pertenecían esos hombres. Y así podrán darse cuenta de que ustedes en la iglesia que están no es la iglesia de Jesucristo, que es una iglesia que salió de la iglesia de Jesucristo, y esa no es una iglesia. Discúlpenme por la palabra que voy a decir, pero no se le puede llamar iglesia, es una secta. Es una secta. Una secta es un grupo que se sale del tronco de ese. O sea, la iglesia católica es como un árbol, que la iglesia es el tronco.
Y todas las ramas, o sea, todas las iglesias que están, son, son ramas solamente, son sectas.